Luis va camino de cumplir su primera década en Alemania. Estudió empresariales en Zaragoza y ahora trabaja como responsable del mercado español en una distribuidora internacional de música. Para él, Berlín es una ciudad que te cambia la vida. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y Te cogemos tú? con las manos en la masa. Aquí, en la oficina trabajando. Bueno, ¿y cuál es tu trabajo aquí en Berlín? Pues nos dedicamos a distribuir música digitalmente por todas las tiendas online. ¿Aquí vosotros lleváis a qué artistas? De España, lo que es conocido como tal, Ajá. al Kiko Rivera, uno que pueda conocer todo el mundo. Tú te estás encargando de difundir su música a nivel global a través de Internet. Sí, distribuir a las plataformas. Tenemos un par de singles suyos. Y, por ejemplo, ¿alguien de Aragón igual que también llevéis? De Aragón, muchísimos. Tenemos a Los Bengala, My Expansive Awareness, Huellas de Barro, Señoras y Bedeles, unos cuantos. O sea, que al final estás siendo profeta en tu nueva tierra de Aragón, ¿no? Claro, hombre. Soy sinónimo de cambio en la atmósfera, soy sinónimo de feminidad. Bueno, Luis, pues ya has terminado de trabajar, Ya somos ya libres. estás libre. ¿Y ahora qué vamos a ver? Pues os voy a enseñar la parte occidental de Kreuzberg. Este es el barrio turco, ¿no?, de Berlín. Sí, la población extranjera, que en cierto modo ya han dejado de serlo, pues provienen de Turquía o son kurdos. Entre esa población extranjera de todos lados del mundo entiendo que muchos españoles. De hecho, una gran cantidad también viven aquí en Kreuzberg, o en Neukölln, que es el barrio colindante. ¿Es difícil encontrar trabajo aquí en Berlín? Pues no es tan fácil como en el resto de Alemania. Es de las comunidades, bueno, región con más paro que hay. Y segundo, porque también hay mucha demanda. Yo tuve la suerte de llegar con el alemán sabido, pero es una barrera importante porque es bastante complicado y toma tiempo aprenderlo. Bueno, ¿y estas placas que tenemos aquí qué son? Estas placas, pues esto se llaman las Stoppelsteine y son unas placas conmemorativas por las familias judías deportadas en Berlín. Es decir, esta placa corresponde al nombre de un judío deportado que vivía en esta casa. Y están hechas de un material conforme pasas se abrillanta. Para recordarlo, para que no se olvide el pasado. Exactamente, para que no se olvide el pasado. Bueno, ¿y esta pedazo de cola que hay aquí, esto por qué es? La fila está aquí porque dicen que es el mejor kebab del mundo. De hecho, aquí en Kreuzberg, en mi barrio, se inventó el primer kebab del mundo, tal como conocemos el kebab. Debido a la inmigración, pues aquí hicieron su propia adaptación, que es la que luego se ha extendido. Bueno, no es el primer kebab que nos encontramos, hay un montón por lo que veo aquí en Berlín. Aquí hay a patadas. De hecho, hasta más que en Estambul. ¿Por qué es este kebab el mejor del mundo? Tiene muchas verduras y el dona es una parte grande de la vida en Berlín. Y es muy rico y es muy práctico también. es por el mundo. Pues os he traído al aeropuerto de Tempelhof. El aeropuerto de Tempelhof, que ya no se utiliza, ¿no? Sí, hoy más bien es casi el parque de Tempelhof porque está en desuso desde 2008 y desde entonces se le da uso como parque. Cuando más importancia adquirió fue cuando los nazis construyeron la terminal. De hecho, fue el edificio más grande del mundo un par de años hasta que se construyó el Pentágono. Y ahora la historia del aeropuerto de Tempelhof se ha convertido en un lugar de recreo. Gente en bicicleta corriendo, ahí al fondo hay uno haciendo windsurf con una tabla de monopatín, detrás una zona de grill, ahí hay un campo de béisbol, sí, una zona de recreo que la gente viene a practicar sus hobbies. Un saludo para aragoneses por el mundo. Estamos en un aeropuerto que al mismo tiempo es un parque público y por lo que estoy viendo también es un huerto en la Sí, ciudad. un huerto urbano, como puedes ver hay todo tipo de vegetación, más frondosidad que en cualquier pista de aterrizaje del mundo. ¿Y cuánto cuesta, por ejemplo, aquí poner un huerto? Pues no vale más de 20 euros al mes. Hay productos de todo tipo, borrajas no habrá. Borrajas no, acelga sí que llega a haber. Alguna que hay, ¿eh? Acelga. Hola, aragoneses por el mundo. Te hemos visto aquí meditando. ¿Vienes aquí a meditar? Sí, también. Acá hago de todo. Tengo el huerto acá, el jardín, decimos, que plantamos, es colectivo. Es el único sitio en Berlín que la gente puede ser libre. O sea, los niños corren y no pasa nada. Yo cierro los ojos, escucho gente, pero no tengo miedo, no pasa nada. No sé, es un sitio muy especial, es una comunidad. Pues te dejamos disfrutando. Gracias, adiós. Ya os he podido enseñar la zona más campestre de Berlín y ahora si queréis os llevo para mi casa. Que Venga, está pues a tu casa, aquí al lado. vamos. Venga. Pues bienvenido a mi casa. ¿Esta es tu casa? Sí, de aquí lo primero que hacemos es quitarnos los zapatos. Esto es Para habitual entrar. no solo en Berlín, sino En toda Alemania, Norte Europa diría yo. ¿Y por qué es esta tradición? Pues porque llueve más, nieva más y a la hora de no manchar en casa te quitas los zapatos y te olvidas de limpiar extra.
¿Tus compañeros de piso? ¿De dónde sois vosotros? Él de Zaragoza, yo de Barcelona. Ajá. Bueno, y el zaragozano, el aragonés, ¿qué te trajo aquí a Berlín? Pues buscar trabajo, cambio de aires, la música también, un poco todo. Y aquí pues os puedo enseñar mi habitación. Claro que sí. Que tengo también unas sorpresicas preparadas. Mira, justo este primero son dos chicas colombianas en los 70, cuando tenían 17 años. Son las nietas de Miguel Fleta, un vinilo de jotas aragonesas que también es pinchado de vez en cuando en fiestas en Berlín. Los Faith Keepers, Bigot, La Bullonera, Interlude, los Faith Keepers de nuevo y La Joya de la Corona. Esto lo encontré en la morralla de un mercado. Como podéis ver, es una canción dedicada a Zaragoza. ¿Y esto quién lo canta? Porque el acento muy Esto español lo no canta parece. Rex Gildo, un alemán, aunque la canción original proviene de Bélgica. Bueno, en la capital europea de la música electrónica, Luis, ¿te atreves con la Jota? Sonando la Jota, pues claro, la canción popular que representa la voz del pueblo. Ahí está. Si fuera este baturro, igual me saldría mejor. Bueno, ya llevas un montón de tiempo aquí. ¿Qué echas de menos de la tierra? La familia, mis sobrinicos, aún bastante pequeños, los amigos, el Pirineo. ¿Y también tocas la guitarra? Sí, toco la guitarra, pues, la acústica hasta que está rota, la española, la eléctrica. Y ahora, si te parece, cogemos la guitarra y vamos con la música a otro lado. Pues venga, vamos a coger el metro. ¿Cuánto cuesta el metro aquí? Aquí el billete sencillo, 2,80. 2,80, o sea, sería el doble de lo que te costaría el transporte público en Zaragoza, por ejemplo. Incluso más. Pero bueno, aquí tienes con este billete el metro, bus, tren de cercanías, metro durante el fin de semana, 24 horas. Si lo miras así, pues lo rebaja un poco. Luis, que cueste 2,80 el metro, que es porque los salarios también aquí serán más altos que en España. De media sí que lo son. Bueno, luego a los estudiantes vale 2,80, pero se les da la posibilidad de comprar un billete para un semestre. Es un billete que en realidad es el pago de las tasas universitarias. Digamos un salario mínimo. 1.000 euros, 1.200 yo creo que nadie te los quita. Aquí en Berlín está por debajo de la media alemana. Ahora estamos en Rathaus-Neukölln, en las escaleras del ayuntamiento, que es donde, cuando hace buena tarde, solemos venir amigos aquí a tocar un rato la guitarra, a echar pipas. ¿Estos son tus amigos entonces? Sí, uno de tantos. ¿Qué tal, chicos? Aragoneses por el mundo nosotros, ¿y vosotros de dónde sois? Zaragoza, San Alberto. Zaragoza. ¿A vosotros qué os trajo a Berlín? Pues yo vine por trabajo. Yo vine también porque la situación en Zaragoza estaba regular en 2008 y pues bueno, me dieron una beca, vine para aquí y aquí me quedé. Bueno, y venís aquí entonces, os reunís cada semana para poneros un poco al día, ¿no? A contarnos nuestras vidas, a tratar temas de importancia que ocupan la mente de cualquier berlinés. Como por ejemplo el alquiler, por ejemplo. El alquiler, eso es de las mayores losas que puede llevar uno encima. La búsqueda de piso. Y decías que te gusta aquí ponerte a tocar la guitarra con los amigos. Sí, aquí si queréis os tocamos algo. Tenemos una que nos gusta mucho tocar. Bueno, pues deseosos de verlo. Para toda la buena peña Aragón, Jotas desde Neukölln, Berlín. Y es que con un maño una jota me cantará.